Deme un momento. Buenas noches con los presentes. Soy la doctora Fernanda Naranjo, jueza del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en la ciudad de Guayaquil. Doy paso a la secretaria para que constate la presencia de las partes procesales y de lectura del acta de la audiencia preliminar. Buenas noches, señora jueza. Voy a dar lectura al acta de audiencia resumen. La presente acción corresponde a la demanda de plena jurisdicción en materia tributaria presentada por el señor Juan Luis Calvo Rivas, quien actúa como representante legal de la empresa PICA S.A. Como parte demandada comparece el Servicio de Rentas Internas, representado por su director ejecutivo, Damián Larco Guamán, y el Procurador General del Estado, Mauricio Torres Maldonado. La parte actora presenta la demanda contra el SRI, aduciendo que este organismo glosó indebidamente la pérdida registrada por PICA S.A. en la venta de su cartera de clientes, negando su deducibilidad para el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2016 y determinando un pago adicional de 619.033,80, pese a que la glosa original asciende a la suma de 1.188.001,89. La glosa impugnada es la asignada con el número 3.6.1.5, pérdidas netas por deterioro de valor de activos financieros, que a decir del actor, el SRI fundamentó dicha glosa en una interpretación errónea por parte de esta entidad, aduciendo además que el SRI reconoció en el acta de determinación que la cartera vencida, era un activo corriente. Además, que se transfirieron los riesgos y beneficios y que la operación tuvo sustancia económica, por lo que resulta contradictorio manejar dicha glosa. Conforme al acta de audiencia preliminar, se han aceptado las siguientes pruebas de la parte actora. Resolución número 9170-1221 RREC 00375. 2, copias certificadas de los recibos, facturas, notas de venta, balances financieros de la empresa PICA S.A. Y 3, original del expediente disciplinario número MOT-0844-SNCD-2021-BL. El demandado, por su parte, el señor Damián Largo Guamán, director ejecutivo del SRI, respecto a la solicitud de la parte actora sobre la nulidad de la resolución 9170-12021 RR5C 000375, correspondiente a la glosa antes descrita, sostiene que la pretensión es improcedente, ya que la resolución es un acto administrativo válido, individual y no normativo, y que cumple con todos los requisitos legales. El anuncio de los medios de prueba admitidos al demandado son el acto administrativo impugnado, el mismo que será sometido a control de legalidad. He dejado cumplido con lo dispuesto por usted, señora jueza. Muy bien, en este punto, en vista de que se ha dado lectura al acta resumen de la audiencia preliminar, se procede a dar la palabra a las partes procesales. En primer término, actuará la parte actora haciendo su alegato inicial, igual que la parte demandada. Posteriormente, las partes podrán hacer sus anuncios de prueba y alegatos finales. Muy buenas noches, señora. La parte actora. Gracias. Procedo con el alegato inicial. Comparezco en esta audiencia en calidad de representante de Juan Luis Calvo Rivas, representante legal de la compañía PICA S.A., dentro de la acción de plena jurisdicción que se ha interpuesto en contra del Servicio de Rentas Internas y por imperio legal en contra de Procuraduría General del Estado. El objeto de esta demanda es la impugnación y nulidad de la resolución número 9170-12021 RREC 00375, mediante la cual la Administración Tributaria ratifica la glosa 3615. Este por concepto de pérdidas netas por deterioro de valores de activos financieros, es decir, deterioro de cartera, por un monto de 1.188.001,89. Y como consecuencia se dispone el pago indebido de 619.033,80 por parte de mi representado. Señora jueza y señores tribunales, esta causa es esencialmente una controversia de legalidad, motivación, correcta aplicación de la ley tributaria, en particular a lo referente al artículo número 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como su uso erróneo de normas contables que no eran aplicables a la vigente fecha del ejercicio fiscal del 2016. Como primer punto, abordaré el error de la interpretación del artículo 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno. La Administración Tributaria ha construido su glosa sobre una premisa equivocada.
Es decir, el artículo 11 de la norma ya mencionada regula únicamente las llamadas pérdidas fiscales compensables, cuando en realidad la norma regula distintos tipos de pérdidas. Entre ellos están las pérdidas fiscales sujetas a compensación, las pérdidas por enajenación de activos entre partes relacionadas que no son deducibles, y por exclusión expresa las pérdidas por enajenación de activos entre partes independientes que son deducibles. En el presente caso, PICA S.A. y Servicobranzas S.A. son partes independientes. La operación observada fue una enajenación directa de los activos corrientes, especialmente en las cuentas por cobrar de los clientes con antigüedad de más de 240 días. Esta enajenación generó una pérdida real, económica y jurídicamente válida. Por lo tanto, conforme el artículo 11 de la mentada norma, esta pérdida es plenamente deducible del impuesto a la renta y esta glosa carece de sustento legal. En cuanto al segundo punto, la inaplicabilidad del artículo 10 del numeral 11 de la mentada norma, puesto que el SRI intenta justificar su aplicación en cuanto al artículo número 10, numeral 11, relativo al deterioro, castigo de créditos incobrables, cuando ese supuesto fáctico no corresponde a la realidad de este caso. Aquí no estamos frente a un deterioro contable ni a un castigo de cartera, sino frente a una venta real de cartera, donde PICA actuó como vendedora, Servicobranzas como compradora y se transfirieron de manera definitiva los derechos crediticios, los riesgos y las recompensas del activo. Por lo tanto, la falta de motivación y la errónea subsunción en la normativa es evidente dentro del presente caso. Como tercer punto, el uso de la normativa contable no vigente. La administración tributaria fundamenta la glosa en las NIC 32 y en las NIC 39, norma que no se encontraba vigente para el ejercicio fiscal del 2016. La norma contable aplicable era las NIC 9, que es el instrumento financiero en la cual permite expresamente la baja de cuentas activas financieras por su venta, establece la diferencia entre el valor en libros y la contraprestación recibida, que debe reconocerse en resultados, es decir, como pérdida o ganancia en el ejercicio. Incluso el propio SRI reconoce en su acta de determinación que se trataba de activos corrientes, que se transfirieron riesgos y beneficios y que la operación tuvo existencia y sustancia económica real. Es decir, no se discute el hecho, sino lo que se califica jurídicamente de manera equivocada. Como último punto, la vulneración de principios constitucionales. El principio de legalidad y de seguridad jurídica contemplada en el artículo 82 de la Constitución, el principio de transparencia y errónea aplicación del régimen tributario, que está determinado en el 300 de la Constitución, y el deber de motivación suficiente a los actos administrativos. Al mantener el servicio de rentas internas una glosa sin sustento legal ni contable válido, la Administración Tributaria obliga a mi representada al pago de una obligación tributaria inexistente, lo cual habilita plenamente esta acción de impugnación conforme al artículo 306 del Código Tributario. En base al expuesto, señora jueza, solicito respetuosamente se acepte en su totalidad la demanda, se declare la nulidad de la resolución número 917012-021 RRS 00375, disponer la baja definitiva de la glosa por el valor de 1.188.001,89 y solicito se condene al servicio de rentas internas al pago de costas judiciales, incluidos los honorarios profesionales. Hasta aquí mi intervención, cedo el uso de la palabra. Gracias, señora abogada de la parte actora. En este momento vamos a escuchar el alegato inicial de la parte demandada. Señora jueza, miembro del tribunal, con todos los presentes, muy buenas noches. Perfecto. Yo soy representante legal del señor Damián Larco Guamán. Esto es el director ejecutivo del Servicio de Rentas Internas. Bien, señora jueza, esta pretensión está por demás improcedente, pues el acto administrativo, señora jueza, contiene todos los requisitos y validez de un acto administrativo, pues el mismo contiene y está establecido bajo los principios del Código Orgánico General de Procesos. Asimismo, además, se trata de un acto administrativo de efectos individuales y no de efectos generales. Dicho en otras palabras, se trata de un acto administrativo y no más de un acto normativo, que la pretensión es la nulidad, es de más improcedente en este proceso. En base a eso, señora jueza, establezco que la normativa tributaria ecuatoriana reconoce expresamente la deducibilidad y la amortización de pérdidas, siempre y cuando éstas se encuentren debidamente acreditadas y probadas. En este sentido, el artículo 10 y el artículo 11 del registro tributario interno prevé lo siguiente: deducir
pérdidas ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor o por delitos. En la parte de no cubrir gastos por seguros. Y dos, compensar las pérdidas tributarias con utilidades futuras hasta por el ejercicio fiscal, con un límite del porcentaje del 25%, establecido en las reglas claras, taxativas y restrictivas únicamente para su puesta expresamente prohibidas por la ley. Debemos recordar, señora jueza, que el régimen tributario interno vigente para el ejercicio 2016 desarrolla estos preceptos y precisamente los requisitos probatorios para la deducibilidad de pérdidas diferentes entre las pérdidas o destrucción, desaparición y deterioro del bien. Esto tenemos que tener en cuenta, señora jueza, en todos los casos. La normativa exige documentación, primero, que sea idónea, la conservación de los respaldos y la coherencia entre los registros contables y facultados respaldados que tenga el SRI. Por lo tanto, al no restringir una deducibilidad fuera de los límites legales, señora jueza. Adicionalmente, debemos recordar que la ley que nos rige en este tipo de materias constituye la base para la declaración tributaria reforzada, la base para las declaraciones tributarias y el principio correspondiente entre la contabilidad y la tributación. En concordancia a lo que ha establecido la parte actora en el NIC 32 y el NIC 39, define los activos financieros que regulan el reconocimiento, el deterioro y la baja y la revisión de las disponiendo las pérdidas y deterioros que reconozca la ley. Es siempre y cuando, señora jueza, exista evidencia objetiva y mediable. En consecuencia, el trato contable de activos financieros y pérdidas no puede ser desconocida atribuidamente a la administración tributaria, debiendo respetar el marco legal y técnico vigente, en observancia de los principios, lógicamente, de legalidad y seguridad jurídica y debida motivación. Debemos recordar que el artículo 326, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos regula la denominación de acción de nulidad objetiva por un exceso de poder, cuyo objeto es la tutela de la norma jurídica objetiva que estamos tratando en el presente caso, señor juez. Esta acción, recordemos, que se encuentra diseñada para el control de legalidad de los actos administrativos, no para el cuestionamiento abstracto y disponible y la disposición de las normas. Esto en concordancia al artículo 128 del Código Orgánico Administrativo, que define claramente el acto administrativo y el acto normativo, como aquel que se produce los efectos generales indispensables para que se pueda realizar estas nulidades. En tal virtud, señora señor miembro del presente tribunal, solicito que se rechace cada una de las pretensiones establecidas por la parte actora y se acepte las cuestiones fácticas establecidas por esta defensa técnica. Sin más que decir, devuelvo la palabra a la señora juez. Gracias, señor abogado. Bueno, una vez que las partes procesales han realizado sus alegatos iniciales, han evacuado la prueba conforme a derecho, se concede la palabra a la parte actora para que realice su alegato final. Gracias, señores jueces. En representación de la compañía PICA, me permito presentar nuestro alegato final en esta acción de plena jurisdicción. A lo largo de esta audiencia se ha ratificado que la glosa impuesta por el Servicio de Rentas Internas carece de sustento legal y contable, pretendiendo el cobro indebido de más de $600,000. Por tanto, así se tiene como probado los siguientes puntos. La Administración Tributaria ha basado su glosa en una premisa equivocada al intentar aplicar el artículo 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno únicamente a pérdidas compensables. Sin embargo, se ha demostrado que la norma permite la deducibilidad de pérdidas por enajenación de activos entre partes independientes. Asimismo, ha quedado plenamente acreditado que PICA y Servicobranzas S.A. son entidades independientes. Por tanto, la pérdida generada por la venta directa de la cartera con antigüedad mayor a 240 días es, por mandato legal, plenamente deducible.
En este sentido, asimismo, se ha evidenciado que el SRI incurrió en una falta de motivación al aplicar normas relativas al deterioro de créditos incobrables. Esto de acuerdo al artículo 10, numeral 11 de la norma antes citada. Cuando el hecho económico real fue una venta definitiva de activos corrientes, donde se transfirieron todos los riesgos y beneficios a la compradora. Por tanto, finalmente se ha demostrado que la administración fundamentó su acto en normas derogadas. Asimismo, la norma técnica aplicable para el ejercicio 2016 era el el NIF 9, la cual permite expresamente el reconocimiento de resultados por la baja en cuentas de activos financieros por su venta, reconociendo la existencia y sustancia económica real de la operación. Por tanto, señores jueces, al haberse probado la vulneración a principios de legalidad, seguridad jurídica y la debida motivación, solicitamos respetuosamente que en sentencia, señores jueces, se sirvan en aceptar la demanda en todas sus partes, declarar la nulidad absoluta de la resolución 917012 21 RREC 000375, asimismo disponiendo la baja definitiva de la glosa por $1.188.001.89. Al final de esto, condenar al Servicio de Rentas Internas al pago de costas judiciales y honorarios profesionales. Esto por cuanto puedo manifestar en el alegato final, señores jueces. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Se concede la palabra para que la parte demandada realice su alegato final. Buenas noches, señores jueces. Con la venia de su autoridad, señores jueces del tribunal, comparezco a esta audiencia en calidad de parte demandada para formular el alegato final dentro del presente acto contencioso administrativo. A lo largo del juicio ha quedado plenamente acreditado el acto administrativo impugnado. Fue emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente, respetando la Constitución y los principios que rigen la actuación de la administración pública. La parte actora no ha logrado desvirtuar la presunción de legitimidad y legalidad que ampara el acto administrativo. No se ha probado la existencia de vicios de competencia, objeto, voluntad y procedimiento o motivación, requisitos esenciales de validez previstos en el Código Orgánico Administrativo. Se ha demostrado que la resolución cuestionada fue dictada por la autoridad competente dentro del ámbito de las atribuciones legales, observando el debido procedimiento administrativo y una motivación suficiente, clara y razonada conforme al estándar exigido. En cuanto al fondo de la controversia, la actuación de la administración tributaria se sustentó en una correcta aplicación a la ley del régimen tributario. Su reglamento, las normas internacionales de información financiera, particularmente en lo referente al tratamiento de pérdida y activos financieros, la administración actuó dentro del marco legal, sin arbitrariedad, sin desviación de poder. Señor juez, señora jueza, debo también resaltar que el acto administrativo impugnado produce efectos jurídicos individuales y concretos, por lo que no constituye un acto normativo. En consecuencia, resulta improcedente la pretensión de nulidad planteada por la parte actora. Al no configurarse ninguna de las causales establecidas en el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, tampoco se ha acreditado la vulneración de los derechos subjetivos de la parte actora. Por lo contrario, la prueba actuada confirma la administración tributaria que ejerció sus competencias de manera legítima, razonable y proporcional. Por lo tanto, señores jueces, solicito respetuosamente que se deseche la demanda en todas sus partes y se acepten las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada y ratifique la validez de la legalidad del acto administrativo impugnado con las demás consecuencias que en derecho corresponda. Muchas gracias. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señores abogados, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Una vez que han sido escuchados sus alegatos finales,
el tribunal ha decidido revisar las pruebas en forma minuciosa, aportadas tanto por la parte actora como demandada. En tal virtud, la resolución correspondiente será emitida de manera oral en la fecha que se les proporcionará a cada uno de sus casilleros judiciales para que puedan comparecer a la audiencia y escuchar la decisión que toma el tribunal. Muchas gracias y doy por finalizada la presente audiencia. Buenas noches, doctora.